Es tiempo de pensar, Mushaki Estudio. Muy bien, pues este es el estudio de la oración. La más sorprendente oportunidad de tener comunicación directa con nuestro Creador es la oración. Sin la necesidad de hacer una cita previa ni un protocolo especial, es la provisión más útil para el creyente. Antes de usar este recurso tan poderoso, no tenemos ni idea del profundo alcance ni del privilegio que Dios, por su amor, nos ha concedido al poder tener contacto así con Él. Valorémoslo, démosle el valor que tiene esta herramienta del Señor. Descubramos más de su poder para una vida cristiana victoriosa. Jesús enseñó con gran sencillez cómo Él mismo la practicó yendo de madrugada al monte a orar con su Padre. Es una expresión muy descriptiva de que Cristo se apartaba a un lugar especial, en un tiempo especialmente también dedicado a tener comunión con su Padre. Este íntimo encuentro le dio siempre la fuerza para hacer la obra de Dios, la obra que Dios le había mandado. Y es lo mismo que Dios te dará para cumplir lo que a ti el Señor te ha dado como propósito en esta tierra. El primer paso entonces debe ser definir un lugar especial y un tiempo determinado para tener contacto con Dios. Dale la importancia que tiene este tiempo de oración. Es un tiempo en el que te reúnes, digámoslo así, cara a cara con tu Creador. Bien, aquellos que se determinan y perseveran en una disciplina de oración lograrán sin duda hacer la obra de Dios y gozar de la paz que procede de la cercanía con Dios. Yo espero que sea tu caso y que desde tu conversión seas un hombre o una mujer de oración. Esto tiene una explicación muy simple, pues más allá de solo escuchar nuestras peticiones, nuestro Padre nos habla y nos capacita mediante su instrucción. Por eso, el modelo de monólogo que las religiones han enseñado acerca de la oración no tiene ningún efecto en la verdadera comunión con Dios. Debemos dejar atrás cualquier concepto que tengamos de la oración para adoptar los verdaderos principios de Cristo. Aquellos principios que Cristo mismo nos enseñó, lo cual se muestra primeramente en Mateo 6, del 6 al 15. Repito, Mateo 6, del 6 al 15. La Biblia también nos enseña a orar sin cesar. Pero ahora trataremos este tema como relativo a un tiempo especial de oración para el creyente. Al comenzar nuestro día, por supuesto, puede ser la mejor oportunidad y también para ser congruentes con lo que Jesús enseñaba y hacía. Analicemos el Padre Nuestro citado en Mateo 6 como un modelo estructurado. Debo decirte que la oración representa por lo menos el 95% de la victoria para ti como creyente. Así que dice así el Padre Nuestro, y nos lo enseñó Jesús con sus propias palabras. Él dijo, ustedes orarán así. Número 1, reconocimiento. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número 2, sujeción. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Número 3, dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Número 4, confesión. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Número 5, protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Número 6, alabanza.
porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Mateo 6, del 9 al 13. Repito, Mateo 6, del 9 al 13. A partir de ahora usa este modelo y deja espacios en silencio para oír a Dios. Y por supuesto, usa tus propias palabras. Cristo no nos dio el Padre Nuestro como una recitación repetitiva, como puedes comprobar en Mateo 6, 7. Te repito, lo puedes comprobar en Mateo 6, 7. Nos dio el Padre Nuestro para que nos guiara a respetar cierto orden y que contenga los elementos necesarios para estar en completa comunión con Dios. Y lo hizo en pro de nuestra comunicación con Dios. O sea, nos dio esta estrategia para estar en una plena comunicación con Dios. O como se dice, en comunión con Dios. En el verso 6, nos instruye a cerrar la puerta. Figurativamente nos está hablando de considerar el hecho de acercarnos a Dios en oración como un acto privado. Un acto privado solamente con Él. Observa que Jesús al orar en el monte no tenía una puerta que cerrar, pero lo dijo para que entendamos que si entras en un lugar especial, será este tu aposento para reunirte con tu Creador. Y si cierras la puerta, figurativamente concentrándote de manera absoluta en Dios, entonces podrás experimentar la intimidad con Él. Por favor, detente a considerar que, siendo mayor aún que los reyes de la tierra, que por cierto son puestos con la aprobación de Él mismo, está enteramente dispuesto a relacionarse con cualquier creyente que le honre y que comprenda el alto beneficio de poder invocar su nombre. Esto es impresionante definitivamente, porque el Señor, nuestro Dios, puede reunirse con nosotros en cualquier punto de la tierra y a cualquier hora. Esto te tiene que sorprender definitivamente. Pregúntate, ¿será que el presidente de tu nación te recibirá esta tarde con solo tú ir a tocar la puerta de su despacho? Espero que lo percibas, que percibas el gran privilegio que tienes de poder acercarte a Dios de manera directa, sin antesalas, sin espera. Valóralo, por favor. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Pues bien, la oración abarca todos los aspectos de la vida. Tiene esa cobertura tan amplia. No se trata solo de pedir. De verdad te lo digo, no se trata solo de pedir, sino de relacionarnos con Él. Y esto es maravilloso. Por eso al iniciar tu tiempo de oración, habla con el Señor usando tus propias palabras, respetando de alguna manera el modelo estructurado del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús. Sin embargo, toma en cuenta que esto no es un rito religioso. No lo es. Si lo entendiste bien, es solamente una estructura de apoyo. Habla con libertad a tu Padre, que Él te conoce tu necesidad antes de que tú se la expreses. Él sabe todo de ti. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría.
Así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Así que otras prácticas útiles para tu tiempo de oración serían las siguientes. Lleva un libro para registrar el progreso de tus motivos de oración. Intercede por otras personas ejerciendo la misericordia que Dios te dé por ellas. Haz silencio de tiempo en tiempo para escuchar a Dios mediante su Espíritu Santo. Medita también en silencio la palabra de Dios. Pronuncia la palabra de Dios como medio para reforzar el tema que estás tratando. Y por último, sé siempre discreto o discreta. Cuando ores por la necesidad de alguien, no lo publiques. No le digas a nadie más, solo díselo a tu Padre que ve en lo secreto. Algunas actitudes que siempre deberíamos tener al orar. Ser humilde y respetuoso ante Dios. Dirijámonos a Él con alto respeto, pero con confianza. Supliquemos, roguemos y solicitemos el favor de Dios y nunca exijamos ni reclamemos. Reconozcamos la vasta sabiduría de Dios. Reconozcamos también la soberanía de Dios sobre todo, sabiendo que su voluntad es perfecta. Ten entonces la capacidad de esperar la respuesta en el tiempo perfecto de Dios. Mantén una fe total, sin dudar nada. Y por último, seamos agradecidos con Dios. El resultado de la oración. Yo te recomendaría que saques conclusiones de la oración con base en su palabra y no en tus sentimientos. Espera el tiempo perfecto que Dios marque para las acciones derivadas de la oración. Ten paciencia. Pon inmediata acción en relación a las convicciones que Dios te revele. No te detengas, ten fe. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, del 6 al 7. Repito, Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo esta porción de la Biblia nos habla de no estar en afán, en ansiedad, ni alterados por las situaciones que vamos a pedir, sino que más bien estas peticiones las llevemos delante de Dios en oración y con ruego? La palabra ruego no la usamos mucho en nuestro léxico común. No acostumbramos decir te ruego a las personas, ¿no? Pero en el caso de Dios podemos hacerlo y podemos entender que el ruego es esa petición de todo corazón, y no precisamente con sentimientos, sino con la acción de rogar que Dios nos conceda su favor. Pero también hace patente que debemos tener acción de gracias para con Dios. Y entonces, esta palabra en Filipenses nos demuestra que la paz de Dios, que es una paz que nadie puede entender y que se presenta en las circunstancias más difíciles que afrontemos, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En el precioso Salvador que tenemos, en Cristo Jesús.
Voy a repetir esta palabra porque es verdaderamente importante. Y lo voy a decir fácilmente, con palabras sencillas. Por nada te afanes, pero presenta tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y también con acción de gracias. Y la paz de Dios, la paz que proviene solamente de Dios, sobrepasará lo que puedes entender y guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Por último, te daré algunas recomendaciones para un cristiano victorioso. Tú eres un cristiano victorioso. Para tener una oración eficaz es indispensable conocer la voluntad de Dios, conocer sus promesas relativas al asunto que tratamos en la oración. La fe bíblica se define como la certeza de lo que se espera y como la convicción de lo que no se ve. Tienes que comprender que esta certeza y esta convicción tienen que ser congruentes con la voluntad de Dios. Entiendo que si no tienes mucho tiempo en la palabra, pues te tomará algún tiempo, sobre todo si la estudias con regularidad, te tomará un tiempo conocer la voluntad de Dios en ciertas situaciones. Pero podríamos decir que si no conoces la voluntad de Dios, en cierta forma, tu oración puede llegar a ser infructuosa, porque puedes estar pidiendo algo que sea contrario a su voluntad. Por eso es importante conocerla. El estudio de la Biblia es fundamental para que lo entiendas. Por esta misma razón necesitas conocer a Dios, o sea, conocer la Escritura con el propósito de conocer a Dios y entonces que Él mismo te haga saber su voluntad. Otro factor determinante es que tu conducta sea la de una persona justa. Ya sabemos que en el origen nosotros no somos justos, sino que hemos sido justificados por Cristo. Pero entonces debemos presentarnos a la oración tratando de estar limpios. No podemos presentarnos a Dios sin reconocer nuestras faltas, sin reconocer nuestros pecados incluso. Porque puedes ser cristiano y ya de tiempo, pero quizá has pecado en algo. Entonces es necesario confesar nuestros pecados antes de entrar a hablar con Dios. Ok, estás hablando con Dios al confesar, pero me refiero al entrar ya en la dinámica de la oración, pues es necesario que estemos a cuentas con Dios y pidamos su perdón si fuera necesario. Porque está claro en la palabra que Dios solo escucha y responde la oración de los justos. Refugiémonos en Él y pidamos el perdón cuando sea necesario. Según Proverbios 28:9, repito, Proverbios 28:9, Dios detesta, fíjate la palabra que usa, detesta la oración de aquellos que se niegan a oír la ley de Dios, que se niegan a leer la palabra, quiere decir, o sea, las Escrituras. Este punto es muy importante porque establece una relación directa entre el conocimiento de la Biblia y la oración. Las personas que supuestamente se dirigen al Señor en oración generalmente afirman que lo hacen, o sea que están escudriñando la palabra, que la están tratando de conocer, que la repiten, que la memorizan. Entonces pueden ellos pensar que Dios los oye. Muchos de los incrédulos y religiosos contemporáneos lo hacen así, sin darse cuenta que su negación de conocer la palabra de Dios es la propia muerte de su oración. O sea, mucha gente te dice que ora a Dios y que le pide, pero al no conocer su voluntad, pues, ¿qué piden? Tenemos que buscar que nuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que perdonemos a las personas que tenemos cerca, a aquellos que nos han hecho daño,
antes de entrar en un tiempo de oración. No podemos permitir que nuestra oración tenga ya de entrada un estorbo. Por eso es necesario pedir perdón, perdonar y hablar con Dios. Solo se consigue que Dios nos escuche teniendo obediencia con Él y cercanía con su voz. La Biblia es la única forma en que podemos conocer la voluntad perfecta del Señor. Y terminamos este estudio pensando en Hebreos 11:1, que nos define la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y a mí siempre me gusta aclarar, ¿cuál es la certeza de lo que se espera? Pues tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la convicción de lo que no se ve? Que sabemos que Dios es y que su voluntad es perfecta. ¿Te das cuenta? Es una maravilla la fe en el Señor. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Señor, muchas gracias porque constantemente nos estás enseñando cómo acercarnos a ti, cómo conocerte en la intimidad, Señor. Y nos hace tanta falta el concepto de intimidad. Nos hace tanta falta el saber cómo conversar contigo. Nos hace tanta falta, Señor, apartar tiempos en cantidad, no solo en calidad, porque es necesario que el cristiano de hoy entienda que necesitamos tomar tiempo contigo, Señor. Tenemos la frase que ha dicho el mundo, que es que nosotros le damos a nuestras familias tiempo de calidad. Y suena muy bonito, Señor, pero en realidad queremos pedirte que nos enseñes a pasar tiempo contigo. Que agotemos nuestro tiempo contigo, Señor. Eso es lo que pedimos hoy, que nos enseñes a orar en esta dimensión de entrega, en esta dimensión de credibilidad de tu palabra, sin dudar nada de ti, Señor. En el precioso nombre de Jesús, te lo rogamos, te lo pedimos, Señor. Lo necesitamos en este tiempo en que el mundo está frío y lleno de maldad. En este tiempo necesitamos que nuestra fe te agrade y que podamos pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.